Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Y primero felicitaciones por el libro, está excelente, la verdad, por la información, está muy bien editado además, y se va a presentar al final, me vas a decir en dónde para que nuestros oyentes puedan participar. Al final, si nos queda un poquito de tiempo, te quiero preguntar sobre las cifras de INEI también que han salido. Bueno, ya se conocían, sí, pero ahora se han publicado en los medios de comunicación y la cosa no ha mejorado, lamentablemente, ¿no? Pero cuéntanos, Arturo, a ver, este libro, ¿qué cosa es lo que trata de condensar? ¿Qué resume? Sí. Son dos barrios en Lima muy conocidos, San Cosme y El Pino, los cerros de San Cosme y El Pino. Tú haces toda una descripción de el relacionamiento de la gente que vive ahí con el entorno, un entorno muy comercial, muy movido, con muchos elementos que dan cuenta de situaciones de riesgo, y tú haces una aproximación muy concreta a, digamos, esa realidad, pero sobre todo cómo eso se va constituyendo en determinadas circunstancias que llaman la atención en materia de seguridad. Cuéntanos, por favor. Bien, yo empezaría primero cuál es el sentido, ¿no? Por dónde ha nacido esto. En realidad es un trabajo que el Instituto de Defensa Legal, el área de seguridad ciudadana, hemos producido. Y la idea del libro es básicamente no solo mirar a las víctimas y a los victimarios, sino más bien incorporar una variable imprescindible para reconocer este problema, que es el espacio, el territorio, la ubicación, y en términos concretos, el barrio. El entorno. El entorno. ¿No es cierto? Porque entonces, esto se desarrolla con gente en un lugar específico, sí, y es eso que hay que mirar con atención. ¿Qué has encontrado tú ahí? Lo interesante es preguntarse en concreto, la delincuencia se distribuye de manera desigual. Hay algunas zonas que son mucho más peligrosas que otras. Los vecinos, las vecinas que seguramente nos están escuchando, reconocerán algunas zonas con mucha incidencia delictiva, con altas tasas de criminalidad y en fin. Entonces la pregunta es, ¿por qué existen, en términos concretos, por qué existen algunas zonas que concentran altos niveles de criminalidad? ¿Qué factores tienen estos lugares para que sean mucho más, concentren altos niveles de criminalidad, independientemente de factores o variables macro? Por ejemplo, puede ser educación, tal vez exista menos educación en la sierra o en la selva, pero eso no los hace más propensos a la actividad delictual, o sí, tal vez sean en estas zonas, en la sierra, en la selva, en al fin otro lugar, concentren mayores niveles de pobreza, pero eso no los hace que tengan más delincuencia. Entonces, ¿qué factores hacen? La idea... Esa es la pregunta, digamos, que tú te haces al comienzo para poder entrar a explorar dos situaciones muy concretas. Sí. ¿Y cómo llegas a San Cosme y al Pino? ¿Por qué no, digamos, otros barrios? ¿Qué cosa le llama la atención a ustedes de esos barrios donde puedes explicar lo que efectivamente explicas después en el libro? Yo creo que la idea siempre está reconocer las situaciones de algún modo extremas. Entonces, para saber cuál es la situación que se viene produciendo en algunas zonas, es mejor llevarlas a situaciones límite, hasta dónde ha avanzado, digamos, la delincuencia, y ver si realmente está por encima del promedio, y después de ello ver si al final la delincuencia es como un gran cajón o un concepto en general, o más bien cobra formas particulares. Y de hecho esa es una conclusión, una de las primeras que brindamos, que la delincuencia está por encima del promedio nacional en los dos barrios que se separan a solo 3 cuadras y una gran avenida que es la Avenida México, seguro. Y esta, a pesar de ello, de tener historias en común, porque son barrios que nacen a mediados del siglo XX, San Cosme nace en el 46, 47, y tener composición cultural similar, las características delictivas son completamente diferentes. Así, ¿y qué cosa desde la exploración que haces a través de la investigación, y que ahora recomiendo puedan ustedes tener este libro, van a encontrar ahí, los diferencia? Porque uno podría decir... O sea, el estereotipo podría llevarte a pensar de que, digamos, son exactamente lo mismo. Barrios peligrosos, zonas calientes. De hecho, en el 2012, la gente, con el problema de la parada, la gente decía, los medios de comunicación, un grupo de medios, vándalos, hordas, gente de mal vivir, baja de los cerros. Y exactamente, como dice el libro, ¿no? Que bajan los cerros y esa gente es la que genera la violencia, que hace los saqueos y todo. La imagen es, ahí hay delincuencia que además no ha sido controlada y que se concentra, ¿no es cierto? ¿Y qué diferencia entre los barrios? Para cerrar, en realidad lo que vemos es que el Pino, la conclusión después de la revisión de este trabajo de 2 años, es que el Pino tiene una violencia desorganizada y sin un control hegemónico, mientras que San Cosme, estar a 3 cuadras de diferencia, son solo 3 cuadras lo que le diferencian, tiene una violencia que de algún modo ejerce un control territorial en el entorno y que es mucho más complicado y que aparentemente
a pesar de estar por encima del promedio nacional, San Cosme tiene menos incidencia delictiva en delitos violentos. Ah, sí. ¿Por qué? Ajá. ¿Por O sea, qué es una especie parecería- como de zona un poco más liberada, controlada por la gente, pero eso no hace que sea más violento en sus expresiones cotidianas. O sea, San Cosme, los dos están por encima Sí, del promedio de acuerdo. nacional. El Pino, si ves alguna cifra de victimización, violación, homicidios, está un poco más. La conclusión inmediata sería, el Pino es mucho más peligroso que San Cosme. Yo diría, detente un momento ahí. Mira bien la configuración de cómo se producen las actividades delictivas en el entorno propiamente. ¿Por qué? Porque al existir varias organizaciones que ejercen control territorial delictivo en la zona, lo que se produce es una relativa paz en ciertos momentos, y ante la ausencia del Estado, ellos son como unos entes reguladores de ese entorno. O sea, se y contrapesan entre ellos. se contrapesan, Ajá. salvo cuando empieza a disputarse el poder y la hegemonía. En ese momento empiezan a producirse algunos muertos, algunos homicidios, algunas balaceras y todo ello. Ah. Entonces, aparentemente están los dos por encima, pero en el San Cosme hay un poco menos, pero en realidad no es así, sino cobra otras formas, Claro. y eso se debe reconocer. Ahora, y eso solo se conoce acercándose y viendo y participando de la cotidianidad de quienes viven en esta zona, cosa que tú has hecho durante largo tiempo, porque esto no es una mirada, digamos, totalmente externa, sino es producto también de una cercanía que tú has tenido con los actores y la zona. Sí, de hecho que sí. Yo empecé el trabajo se empezó en el año 2012 y se está concluyendo este año con la publicación. Han sido 2 años de intenso trabajo de campo, y en realidad hay mucho acercamiento con diferentes actores de cada barrio, con las juntas vecinales, con los vecinos, con policías, con jóvenes, y en fin, la gama era recoger diferentes actores, la información de ellos, para al final mostrar este resultado, ¿no? Otra conclusión que quisiera destacar, Gladys, por favor, sí, es la idea principal era mirar los factores propiamente del entorno. Uh-huh. Y una de las cosas que de hecho no se ha abierto todavía en el tema de asociar la delincuencia con otros componentes es la estabilidad residencial o la inestabilidad residencial. ¿Qué significa eso en concreto? Es la gente que tiene poco tiempo viviendo bajo una categoría específica en el zona, en el barrio. Me refiero a los inquilinos, a los propietarios, a los arrendatarios. ¿Es muy frecuente acá? acá? Es importante eso en este componente, porque te digo una cosa, en los dos barrios, en promedio, el 50% de personas que viven en estos entornos tienen la categoría bajo inquilinos. De acuerdo. Es un gran número. ¿Por qué es importante esto? Yo no llegaría al siguiente paso a decir, muchos inquilinos generan delincuencia. No, lo que se produce es, a mayor nivel de personas e inquilinos, lo que se genera es el sentido de arraigo, de pertenencia, de organización, de participación en el entorno. ¿Y por qué se produce esto, digamos? En realidad tiene que ver con el entorno. ¿Cuál es el entorno de San Cosme y El Pino? El entorno es el mercado de frutas, el mercado mayorista, Gamarra, San Jacinto, Yerbateros, La Cachina, y todo ese entorno es una configuración de mercados formales, informales y también ilegales, que todos de algún modo conviven bajo una misma lógica, y de algún modo también ha sido parte de la expresión del movimiento de la migración de mediados del siglo XX, que ha llegado al Lima y que el Estado no ha sabido de algún modo recomponer y ahora ubicar. Esa gente que llega y que, digamos, obviamente tiene que conocer el entorno para vivir o sobrevivir en el mismo, claro, identifica que eso que tú bien has descrito, que es, digamos, son los alrededores, el tránsito circuito habitual por el cual van a tener que todos los días, digamos, caminar, vivir, sufrir o al contrario, digamos, vivirla, tiene que ver con esos elementos de riesgo. Pero ¿cómo actúa ahí, por ejemplo, la política pública a través de el interés por hacer que esos barrios con esas características puedan tener niveles de seguridad más o menos satisfactorios? ¿Hay alguna experiencia en este tiempo que ustedes o tú has estado trabajando aquí
que hayan dado cuenta de mayores avances que en otros? Sí, yo creo que es una pregunta sumamente pertinente porque te muestra si al final lo que hace el Estado sirve o no sirve. Exactamente. Y yo creo que recogemos algo bien interesante porque si traemos a la memoria, vamos a ver que en el año 2013 hubo una intervención, creo que de las mejores en el Perú y una de las mejores experiencias que la dirigió la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana a cargo con el general Miranda, donde hubo una intervención en el Cerro El Pino. Ahora, comparar con otra, con sus límites desde luego, en el año 2012 hubo una intervención en el Cerro San Cosme también, completamente diferente. ¿Por qué? Porque en ese momento era el contexto de trasladar el mercado de la parada. Claro. Esos dos casos, 2012 y 2013, nos muestran cómo intervino en términos concretos la policía. Ajá. Entonces nosotros hicimos la encuesta de este libro en el año 2014 con una muestra bastante grande, la ficha metodológica está en el libro, Sí. y lo que nos muestra es que en los dos casos la intervención policial de manera focalizada en barrios concretos disminuye o aumenta la percepción de seguridad en los vecinos. Uh-huh. Hasta ahí parece bien. Cuando vemos a detalle, porque en el detalle está el asunto, cuando vemos en el detalle, lo que nos muestra es que mayor percepción de seguridad tuvo la gente del Cerro El Pino a diferencia que la de San Cosme. Ya, ¿Sí? porque era una cosa más conversada, más amable, en el sentido de contribuir todos a un sistema de seguridad que beneficie a todos. En la otra fue una situación más de emergencia, por lo tanto de imposición de reglas sin ser consultadas con la población. Desde luego, en realidad la lógica en el Cerro San Cosme era cercar el barrio. Claro, mano dura. Cercar el barrio, coger a los vándalos, a las sordas, a la gente mal vivir, que Sí. dicho sea de paso, en los dos barrios no existe. Hay un grupo de gente que se dedica a actividades delictuales, Sí. pero no son todos, en realidad es un grupo minoritario, pero la lógica ha sido completamente diferente. Pero además de eso, hay un dato que creo que marca todavía más y genera una diferencia abismal en términos de productos y resultados de los tipos de intervención policial en barrios concretos. ¿A qué me refiero? Al nivel de confianza que siente la ciudadanía cuando entra la policía. Uh-huh. En ese caso concreto, el promedio nacional en el Perú está en un 30% más o menos. Ajá. De la gente que confía en la policía, ¿sí? En San Cosme llegó a un 27%. O sea, esa confianza con la autoridad, a pesar de que está ahí y le genera sensación de seguridad, la confianza No había. se disminuye mucho más. Ajá. A diferencia en El Pino, con el tipo de intervención de mucha más de colaboración, de un enfoque de prevención, pero también de inteligencia y persecución y control eficaz, pero con mucho trabajo preventivo. Pero digamos, en una lógica generó- más de conversación con la sí, gente. generó ¿Cuánto? que tenga más del 50% Imagínate. de gente. Claro, digamos, Entonces- si alguien quiere saber la fórmula, ahí está la fórmula, esa es la manera como se tiene que hacer y producir la seguridad en los barrios. Arturo, tengo que terminar lamentablemente, pero con lo que has dicho es suficiente para que la gente se entusiasme a ir a la presentación del libro. ¿Cuándo va a ser? El libro lo presentamos el día de mañana a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de San Marcos, que ¿Dónde está queda en para el los Parque jóvenes? Universitario. Ya. Es muy fácil de llegar, ¿ah? Así Sí, que es es a bastante- las 6 de la tarde A mañana. las 6 de la tarde están invitados tus radioyentes. por favor. Y Y me ha dicho Arturo que a las primeras 30 o 40 personas 40. que lleguen le vamos a entregar el libro a la Sí, a las llegada primeras. nomás. Y el libro está extraordinario, realmente te felicito. Lo Arturo, que te comento felicito al son área de algunas salud. conclusiones. En realidad hay un capítulo de medios de comunicación. ¿Por qué? Exactamente. O sea, lo que te decía hasta el momento Sí, era el entorno, pero también es desde afuera. ¿Qué es ¿Cómo lo que influyen dicen los medios? Sí. ¿Cómo influyen los medios para estereotipar a determinados sectores? Así es. O en otros contextos para ayudar a que rompiendo ese estereotipo se pueda en realidad entender los entornos mismos, ¿no? Efectivamente. No, el libro es muy bueno, te felicito al área de seguridad ciudadana del IEL, de verdad que están haciendo un trabajo muy importante. Y es que es mañana a las 6 en la casona de San Marcos, en el Así Centro es. Libre, Parque Universitario, lo va a comentar Gustavo Gorriti, Silencio López, y Evelyn Yauri. que es una suboficial de la policía. Yo creo hay que destacar ese caso. Sí. En el caso Gustavo Gorriti, un periodista de investigación serio, connotado, muy reconocido. Silencio López, un investigador, profesor catedrático de la Universidad de San Marcos. Y en el caso de Evelyn Yauri, yo destacaría un poco más todavía, porque por un lado, porque es una policía, es la visión de la policía, entonces va a tener Sí. seguramente sus observaciones. Por otro lado, es una suboficial, no solo invitamos Y al trabaja alto en mando, estos temas. y trabaja desde el inicio En estos de su carrera policial. Arturo, te agradezco muchísimo y te felicito al área de seguridad del IDL por este excelente trabajo. Yo voy a ir mañana, así que nos encontramos ahí de todas maneras. Conmigo hasta el día de mañana
a las 8 aquí en Derecho.